En 1883, un filósofo alemán creó una obra tan revolucionaria que muchos la llamaron la Biblia de los rebeldes. Friedrich Nietzsche dio vida a Zaratustra, un profeta que no venía a adorar dioses, sino a enterrarlos. ¿Qué secretos esconde este libro maldito que inspiró a genios y locos por igual? ¿Por qué su idea del superhombre fue tan distorsionada? ¿Y cómo es que estas palabras escritas hace 140 años predicen la crisis espiritual de nuestro tiempo? Esto no es un simple documental. Es la primera adaptación cinematográfica fiel de la obra que desafió a la humanidad. Publicado en 4 partes entre 1883 y 1885, Así habló Zaratustra es una de las obras más enigmáticas y ambiciosas de Friedrich Nietzsche. Escrito en un estilo poético y profético, el libro no es un tratado filosófico tradicional, sino una especie de evangelio alternativo donde Nietzsche expone sus ideas centrales a través de la voz de Zaratustra, un sabio errante inspirado en el profeta persa Zoroastro. Nietzsche concibió la idea del libro en 1881, durante un paseo por los Alpes suizos cerca del lago Silvaplana. Allí afirmó haber experimentado una revelación sobre su concepto más revolucionario, el eterno retorno. Inspirado por esta visión, comenzó a escribir febrilmente. El libro fue redactado en un tiempo relativamente corto. La primera parte se completó en solo 10 días, en enero de 1883, mientras se encontraba en la ciudad italiana de Rapallo. Sin embargo, la obra completa tomó más de 2 años, con la última parte publicada en 1885. Nietzsche autopublicó la obra, ya que los editores no creían en su potencial comercial. En sus primeros años, el libro vendió pocas copias y fue ignorado en gran medida por la comunidad filosófica. No fue hasta después de la muerte del autor, en 1900, que su impacto comenzó a crecer, convirtiéndose en una obra fundamental del pensamiento occidental. Frecuentemente surge la pregunta, ¿por qué Zaratustra? Nietzsche eligió a Zaratustra como su protagonista porque consideraba que el profeta persa había sido el primero en dividir el mundo en términos de bien y mal, sentando las bases del pensamiento moral dualista. En su versión filosófica, el Zaratustra de Nietzsche regresa para corregir su propio error, proclamando la muerte de la moral tradicional y anunciando la llegada del superhombre, Übermensch. A diferencia de sus anteriores libros, escritos en forma de ensayos o aforismos, en Así habló Zaratustra adopta una estructura narrativa y poética, con influencias de la Biblia y de los textos sagrados. Nietzsche quería que su obra no solo transmitiera ideas, sino que también generara una experiencia estética y emocional en el lector. Desde su enigmático comienzo, cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y se fue a las montañas, hasta sus sermones sobre el superhombre, el eterno retorno y la voluntad de poder, el libro sigue siendo una obra abierta a múltiples interpretaciones. En el prólogo de Así habló Zaratustra, en apenas unas páginas, se condensan muchas de sus ideas centrales: el rechazo a la moral tradicional, la crítica a la masa, la presentación del superhombre y el concepto del eterno retorno. Es un inicio lleno de simbolismo que introduce al lector en la travesía filosófica de Zaratustra, el profeta que baja de la montaña para anunciar una nueva visión del mundo.
La historia comienza con Zaratustra viviendo en soledad en lo alto de una montaña durante 10 años. Esta elección no es casual. La montaña representa el lugar del conocimiento y la elevación espiritual, alejado del bullicio y la mediocridad de la sociedad. Nietzsche nos muestra que el verdadero sabio es aquel que se aleja del mundo para buscar la verdad dentro de sí mismo. Un concepto que recuerda a los ermitaños y místicos de distintas tradiciones. Sin embargo, Zaratustra no ha venido al mundo para quedarse en la contemplación, sino para bajar y compartir su sabiduría. Su motivo para descender es crucial. Yo os anuncio al superhombre. Aquí surge el primer gran concepto del libro, el superhombre, Übermensch. Para Nietzsche, la humanidad actual es solo un puente entre el animal y una forma superior de existencia. El hombre debe superarse a sí mismo, abandonar su dependencia de la moral cristiana y la mentalidad de rebaño, y crear sus propios valores. El símbolo del sol es clave en esta escena. Zaratustra compara su sabiduría con el sol que ha brillado sobre él durante su retiro. Pero el sol no puede quedarse solo en lo alto. Su destino es iluminar a otros. Así, entiende que su misión no es quedarse en la cima de la montaña, sino compartir su conocimiento con los hombres. Yo quiero bajar a los hombres otra vez, pues ese sol está demasiado lleno de fuego y quisiera vaciarse en los hombres. Durante su descenso, encuentra a un anciano ermitaño, un monje que vive apartado del mundo en una cabaña en el bosque. Este personaje representa la vieja espiritualidad, la tradición cristiana que ha basado su moral en el sacrificio, el arrepentimiento y la sumisión. Cuando le explica que baja a enseñar al superhombre, el anciano se sorprende y le dice que Dios lo guíe. Pero Zaratustra responde con una frase que marcará la historia de la filosofía. Dios ha muerto. Esta declaración no es una afirmación literal, sino una metáfora de la crisis de la fe en la modernidad. En el siglo XIX, Nietzsche veía cómo la moral cristiana perdía poder sobre la sociedad. La ciencia, el avance del conocimiento y los cambios en la cultura hacían que Dios ya no fuera la fuente de autoridad indiscutible. Pero, para Nietzsche, esta muerte de Dios no era un hecho neutral. Dejaba a la humanidad en un vacío moral y existencial. El santo representa a quienes siguen aferrados a una fe vacía, incapaces de aceptar que la moral cristiana ya no tiene el mismo peso en la sociedad. Al final del encuentro, Zaratustra se aleja, reflexionando sobre la decadencia de las creencias tradicionales. Zaratustra llega a la ciudad y se encuentra con una multitud reunida en la plaza del mercado, esperando un espectáculo. Aprovechando la oportunidad, se sube a una piedra y empieza a hablarles sobre el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Pero la multitud no lo entiende. En lugar de tomarse en serio sus palabras, se burlan de él. Nietzsche representa aquí la resistencia de la sociedad al cambio, el miedo que tienen las masas a abandonar sus creencias y tradiciones. El superhombre es el sentido de la tierra. Os conjuro, hermanos míos, a que permanezcáis fieles a la tierra. Este es otro de los puntos clave del pensamiento de Nietzsche. El rechazo a la idea de un mundo trascendental o un cielo después de la muerte. Para él, la humanidad debe dejar de enfocarse en la vida después de la muerte y aprender a valorar la existencia en la tierra, aceptando la realidad tal como es, sin ilusiones religiosas. Pero la multitud sigue riéndose. La ironía es que la gente espera el espectáculo del funámbulo,
un acróbata que camina sobre una cuerda floja y no les interesa escuchar sobre la transformación del hombre. Aquí, Nietzsche nos muestra el contraste entre el pensamiento elevado y la mediocridad de la multitud, que prefiere distraerse con entretenimiento banal antes que enfrentarse a ideas profundas. En la plaza, el espectáculo del funámbulo, equilibrista, empieza. Este personaje tiene un significado simbólico profundo. Representa al ser humano en transición, intentando avanzar hacia el superhombre, pero aún atado a sus limitaciones. Mientras cruza la cuerda floja, aparece un bufón, quien lo empuja y lo hace caer. Este acto representa cómo la sociedad y la cultura tradicional sabotean cualquier intento de evolución personal. El funámbulo cae y muere, simbolizando el fracaso de la humanidad que aún no está lista para superarse a sí misma. Antes de morir, él le dice a Zaratustra: «Ya no soy más que un hombre». A lo que Zaratustra responde con compasión, asegurándole que su alma no existe, pero su cuerpo será bien tratado. Este momento es importante porque Nietzsche insiste en que la existencia debe centrarse en la vida material, no en ilusiones metafísicas. Después, Zaratustra toma el cuerpo del funámbulo y se aleja de la ciudad, dándose cuenta de que la multitud no está lista para su mensaje. Así, decide buscar discípulos que realmente quieran aprender y evolucionar. Este inicio establece el tono del libro, un llamado a abandonar las viejas estructuras y construir una nueva forma de vivir. Sin embargo, como veremos en el resto de la obra, este camino no será fácil. El superhombre es un ideal difícil de alcanzar, y la mayoría de los hombres preferirán seguir viviendo en la mediocridad. Así comienza la travesía de Zaratustra, y con ella, la de cualquier lector dispuesto a enfrentar la filosofía de Nietzsche. En la primera parte, Friedrich Nietzsche despliega sus ideas fundamentales sobre la transformación del espíritu, la crítica a la moral tradicional y la necesidad de la soledad para el crecimiento personal. A través de parábolas y metáforas, introduce una filosofía que desafía las normas establecidas y propone un nuevo camino hacia la libertad. El capítulo 1, titulado «De las tres metamorfosis», von den drei Verwandlungen, donde describe el proceso de transformación del individuo hacia la verdadera libertad. Tres metamorfosis del espíritu os menciono: cómo el espíritu se convierte en camello, el camello en león y el león en niño. El camello representa el ser humano que carga con el peso de las normas y valores impuestos por la sociedad. Es el individuo que acepta el sufrimiento con resignación, que dice sí a todo lo que se le impone. ¿Qué es pesado?, pregunta el espíritu paciente, y se arrodilla como el camello y quiere que lo carguen bien. Este es el estado en el que vive la mayoría de las personas, obedientes, sumisas, convencidas de que la virtud consiste en sacrificarse por los demás y seguir las reglas sin cuestionarlas. El camello, sin embargo, se rebela y se transforma en león, la figura del espíritu que desafía las reglas impuestas. Aquí aparece la idea de la negación. El león dice no a la autoridad, a la tradición, a las imposiciones morales. Para conquistar la propia libertad, el león debe luchar contra el gran dragón que se llama tú debes. El dragón simboliza las normas morales heredadas, aquellas reglas que nos dicen lo que está bien y lo que está mal sin que lo cuestionemos. El león es el espíritu rebelde, aquel que quiere ser libre y romper con las cadenas del pasado. Pero el león aún no es la última transformación. Aunque ha logrado liberarse, su libertad es negativa, basada en la destrucción de lo viejo, pero aún no ha creado nada nuevo. Para alcanzar la verdadera libertad, el león debe transformarse en un niño.
El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma. El niño representa la creación de valores propios, la capacidad de vivir sin miedo ni resentimiento, de jugar con la vida sin necesidad de justificarse ante ninguna moral impuesta. En el capítulo 2 titulado De las cátedras de la virtud, von den Lehrstühlen der Tugend, Zaratustra visita a los maestros de la virtud, aquellos que enseñan a los demás cómo ser buenos. Pero en lugar de encontrar sabiduría, se da cuenta de que los moralistas son hipócritas. Vosotros decís que la virtud es obediencia, pero yo os digo que la virtud es libertad. Aquí Nietzsche critica la idea de que la moral es simplemente seguir reglas establecidas, sin pensar ni cuestionar. Para él, la verdadera virtud no es obedecer, sino crear valores propios. Los moralistas enseñan que hay que ser humilde, que hay que sacrificarse, que hay que seguir los mandamientos sin preguntar. Pero Zaratustra ve en ellos una trampa. La moral tradicional mantiene a la gente sometida y temerosa. Qué poco espíritu hay en su virtud. En el capítulo 3 titulado De los transmundanos, von den Hinterwäldlern, Nietzsche critica duramente a aquellos que creen en un mundo más allá de este, es decir, a las religiones, la metafísica y las ideologías que prometen una realidad superior o trascendente. Los llama Hinterwäldler, que podemos traducir como transmundanos o habitantes del más allá. Pero ¿quiénes son los transmundanos? Los transmundanos son aquellos que rechazan el mundo real y se refugian en la creencia de un más allá. Cristianos, platonistas y religiosos que creen en un cielo o en una realidad superior. Filósofos metafísicos que piensan que la verdad está en otro plano. Platón y su mundo de las ideas, Kant y su cosa en sí. Pesimistas y nihilistas que ven el mundo como un lugar de sufrimiento y buscan escapar a otra realidad. Para Nietzsche, todas estas posturas son una renuncia a la vida, una forma de decir no al mundo y a la existencia tal como es. Según Zaratustra y Nietzsche, la creencia en un mundo trascendente surge por varias razones. El sufrimiento humano. Las personas sufren, sienten dolor y frustración. En lugar de aceptar y afrontar el sufrimiento, inventan un más allá donde todo será mejor. Ejemplo: el cristianismo promete el cielo a quienes padecen en la tierra. El miedo a la muerte. La idea de que la vida se acaba es aterradora para muchos. Creer en el alma inmortal o en la reencarnación les da consuelo. El resentimiento hacia la vida. Los débiles, envidiosos o fracasados buscan venganza contra la realidad. Inventan un mundo donde los poderosos serán castigados y los humildes recompensados. Zaratustra no solo los describe, sino que los ataca con dureza. Sus creencias son una mentira creada por su propia debilidad. Niegan la vida porque no tienen la fuerza para aceptarla tal como es. El mundo real es el único que existe. No hay cielo, no hay reencarnación, no hay otra vida. Nietzsche ve en esta negación de la realidad un obstáculo para la evolución del ser humano. Al aferrarse a estas ideas, las personas se esclavizan a sí mismas y se impiden vivir con plenitud. Pero ¿qué propone Zaratustra en su lugar? En lugar de escapar a un mundo imaginario, Zaratustra invita a aceptar la vida con todas sus alegrías y dolores, dejar atrás la necesidad de un más allá y abrazar la existencia tal como es. Transformar el sufrimiento en fuerza, en creación, en superación. Esta idea es fundamental para la filosofía nietzscheana. En vez de buscar consuelo en ilusiones, debemos convertirnos en los creadores de nuestro propio destino.
Con este capítulo, Nietzsche destruye una de las bases de la cultura occidental: la creencia en un mundo superior. Para él, esta idea no solo es falsa, sino que debilita al ser humano, impidiéndole alcanzar su máximo potencial. Zaratustra nos deja un mensaje claro: no huyas del mundo. Abrázalo, vívelo, sé fuerte. No hay cielo ni infierno, solo la tierra, y depende de ti hacerla grande. En el diálogo 4, titulado "De los despreciadores del cuerpo, von den Verachtern des Leibes", Nietzsche, a través de Zaratustra, critica a aquellos que rechazan el cuerpo y la vida material en favor de una supuesta realidad espiritual o trascendental. Para él, el cuerpo es la verdadera esencia del ser humano, y despreciarlo es una forma de negar la vida misma. Desde Platón hasta el cristianismo, muchas tradiciones filosóficas y religiosas han enseñado que el ser humano está compuesto de dos partes separadas: el cuerpo, considerado como algo inferior, material, corruptible; el alma o espíritu, visto como algo puro, inmortal y divino. Zaratustra rechaza esta visión y dice: detrás de todos tus sentidos y pensamientos, hermano mío, hay un amo poderoso e insospechado: el cuerpo. Para Nietzsche, no hay alma separada del cuerpo. Todo lo que somos, nuestra mente, emociones, pensamientos, proviene del cuerpo, que es lo más real que tenemos. ¿Quiénes son los despreciadores del cuerpo? Son aquellos que odian su propia naturaleza corporal y sus instintos, ascetas y místicos que rechazan los placeres físicos, moralistas religiosos que consideran el deseo y la pasión como pecado, filósofos idealistas que creen que la razón debe dominar los instintos. Para Zaratustra, estas personas se odian a sí mismas y proyectan ese odio en sus doctrinas. Desprecian la vida porque no tienen la fuerza para amarla. Nietzsche plantea una idea revolucionaria: el cuerpo no es un obstáculo para el alma, sino su creador. La conciencia es solo una función más del cuerpo, como la digestión o la respiración. Todo lo que llamamos espiritualidad nace de nuestras pulsiones corporales. Por lo tanto, despreciar el cuerpo es negar la fuente de nuestra creatividad, pensamiento y emociones. Para Zaratustra, el verdadero sabio no reniega de su cuerpo, sino que lo celebra. No busca escapar del mundo material, sino vivir plenamente en él. Su mensaje es claro: ama tu cuerpo, abraza la vida, no te refugies en ilusiones de un mundo superior. Tu grandeza está aquí y ahora. El discurso 5, titulado "De los gozos y las pasiones, von den Freuden und Leidenschaften". En este, Zaratustra habla sobre la importancia de las pasiones y los instintos en la vida humana. Para él, no hay que reprimirlos, sino aprender a canalizarlos y convertirlos en algo creativo y poderoso. ¿Son buenas o malas las pasiones? Las tradiciones religiosas y morales han enseñado que el deseo es peligroso y debe ser controlado. Las pasiones nos llevan al pecado y al sufrimiento. El autocontrol y la obediencia a normas superiores son el camino correcto. Zaratustra rechaza esta visión y dice: mis hermanos, si tenéis una virtud y es vuestra, entonces no la compartís con nadie. Para él, no hay pasiones buenas o malas en sí mismas. Todo depende de cómo las use cada persona. Nietzsche propone una visión opuesta a la moral tradicional. Las pasiones son la fuente de nuestra energía vital. No deben ser reprimidas, sino transformadas en creación y poder.
El problema no es tener deseos, sino ser esclavo de ellos. Por ejemplo, el deseo de poder puede llevar a la tiranía o a la grandeza. La ira puede destruir o convertirse en valentía para luchar por algo justo. El placer puede llevar a la decadencia o ser una celebración de la vida. En lugar de decir, esto es malo, suprímelo, Nietzsche invita a usar las pasiones como herramientas para la superación personal. Para Zaratustra, la verdadera virtud no consiste en obedecer reglas externas, sino en comprender y dominar nuestras propias pasiones, transformarlas en algo valioso y elevado, ser dueños de nosotros mismos, sin someternos a dogmas o moralismos. Su mensaje es: no temas a tus deseos, aprende a dirigirlos. No reniegues de tus pasiones, conviértelas en tu fuerza. Con este discurso, Nietzsche propone una nueva visión de la moral, no basada en la represión, sino en la transformación, no en la obediencia, sino en la creatividad, no en la negación de la vida, sino en su afirmación plena. Zaratustra nos enseña que el verdadero ser humano no es aquel que huye de sus deseos, sino aquel que los domina y los usa para crear su propio camino. El discurso 6, titulado Del pálido criminal, von den bleichen Verbrechen. En este capítulo, Zaratustra reflexiona sobre la naturaleza de la culpa y la conciencia moral a través de la figura del pálido criminal. Este personaje representa a aquellos que han cometido un crimen, pero que, en lugar de asumirlo con determinación, se ven consumidos por el remordimiento y la culpa. Para Nietzsche, el problema de este criminal no es su acto en sí, sino su incapacidad para asumirlo plenamente. Su crimen no es un error moral, sino una contradicción interna. Actúa movido por sus instintos, pero luego se arrepiente debido a las normas impuestas por la sociedad. Aquí, Nietzsche introduce una de sus ideas fundamentales. La moral tradicional ha creado hombres divididos, incapaces de reconciliar sus deseos con su conciencia. La civilización ha impuesto una serie de valores que hacen que el individuo se sienta culpable por sus propios impulsos. Sin embargo, esta culpa no es innata, sino una construcción social que reprime la verdadera naturaleza humana. El capítulo también plantea una pregunta provocadora. ¿Quién decide lo que es un crimen? Nietzsche sugiere que la historia está llena de ejemplos de figuras condenadas como criminales, pero que con el tiempo fueron reconocidas como héroes o visionarios. Sócrates fue ejecutado por desafiar el pensamiento de su época. Jesús fue crucificado por sus enseñanzas revolucionarias. Esto nos lleva a cuestionar hasta qué punto la noción de justicia es simplemente una construcción del poder dominante. Para Zaratustra, el verdadero problema no es el crimen en sí, sino la debilidad del individuo al enfrentarse a su propia voluntad. Un acto, por más transgresor que sea, debe asumirse con determinación. La culpa es un veneno que destruye la fuerza del espíritu. Por eso, el mensaje central del capítulo es claro. No se trata de justificar el crimen, sino de rechazar la idea de que la culpa deba gobernar nuestras vidas. En el discurso 7, titulado De leer y escribir, von Lesen und Schreiben, Nietzsche, a través de Zaratustra, expone su visión sobre la lectura y la escritura, criticando tanto el exceso de erudición como la superficialidad de la literatura contemporánea. Para Zaratustra, el conocimiento no debe ser simplemente acumulado, sino vivido y experimentado. No basta con leer libros y repetir lo aprendido.
El verdadero conocimiento proviene de una conexión profunda con la vida y con uno mismo. Nietzsche rechaza la escritura, que es meramente académica o abstracta, pues considera que ésta es incapaz de transmitir el fuego de la existencia. En su lugar, aboga por una escritura que sea intensa, concisa y llena de pasión, como lo demuestra su propio estilo aforístico. De leer y escribir es un llamado a escribir con sangre, es decir, con autenticidad y entrega total. Nietzsche cree que las palabras deben impactar, sacudir y transformar al lector. Un pensamiento que no altera la vida de quien lo lee es un pensamiento muerto. Además, el capítulo introduce una idea clave dentro del Zaratustra: la importancia del juego en la escritura. Nietzsche sostiene que la verdadera profundidad se encuentra en la ligereza y en la capacidad de bailar con las ideas. La escritura no debe ser pesada ni solemne, sino dinámica y vibrante. Aquí, Zaratustra expresa su desprecio por los filósofos y escritores que se toman demasiado en serio y que, en su afán por ser profundos, terminan ahogando sus ideas en un mar de abstracciones. Otro punto central es la relación entre la escritura y la voluntad de poder. Nietzsche sugiere que la escritura es un acto de creación y dominio. Al escribir, el individuo impone su visión del mundo y moldea la realidad a través de las palabras. Sin embargo, no todos los escritores logran este nivel de poder creativo. Muchos simplemente reproducen las ideas de otros sin agregar nada nuevo. Por eso, Zaratustra insiste en que la escritura debe ser personal, auténtica y llena de vida. En el discurso 8 titulado «Del árbol en la montaña», von dem Baum am Berge, Zaratustra se encuentra con un joven que lo sigue y que busca guía en su camino. El joven se siente atrapado entre su deseo de superarse y el temor a la soledad y la incomprensión. Nietzsche, a través de Zaratustra, le ofrece una poderosa metáfora. El crecimiento individual es como el de un árbol solitario en la montaña, que, cuanto más alto se eleva, más expuesto está a los vientos y las tormentas. El diálogo comienza con Zaratustra observando al joven y percibiendo su lucha interna. Entonces le dice: «A quien quiere crecer alto hacia la luz, le es preciso estar enraizado en la profundidad de la tierra, en la sombra y la dureza de las rocas». Le advierte al joven que su camino no será fácil, pues la sociedad y su entorno intentarán detenerlo. Le dice que el crecimiento siempre implica un costo. Cuanto más se eleva, más aislado estará, y aquellos que no pueden seguir su ascenso lo verán con envidia o con desprecio. Cuando tú veas a los hombres, no los mires con el ojo del hombre, sino con el del superhombre. Y si miras hacia abajo, no olvides que también tú eres mirado desde arriba. El joven expresa su miedo a la soledad, a la sensación de estar separado de los demás. Zaratustra lo tranquiliza, explicándole que la soledad no es un castigo, sino una condición necesaria para el crecimiento personal. Quien desea ser libre y fuerte debe aprender a resistir sin depender de la aprobación de los demás. Cuando el viento sopla fuerte en la cima de la montaña, el árbol que ha echado raíces profundas no se dobla ni se quiebra, pero el arbusto que se aferra a la llanura es arrastrado por la tormenta. El joven entonces le pregunta si podrá soportar esa carga, si realmente tiene la fuerza para soportar la dureza del camino. Zaratustra le responde con una enseñanza crucial: no busques la facilidad, sino la necesidad. No sigas el camino trillado, sino el que te lleve a ti mismo.
porque el hombre que quiere ser más que hombre debe primero saber estar solo. Este capítulo refleja una de las ideas fundamentales de Nietzsche. La autosuperación requiere valentía, resistencia y una voluntad férrea. Zaratustra no solo motiva al joven, sino que le muestra que su lucha es parte esencial de su transformación. Solo quien es capaz de enfrentar la adversidad y aprender a sostenerse en su propia fuerza podrá alcanzar la grandeza. Nietzsche nos deja una lección clave. El crecimiento personal no es un camino fácil ni cómodo, pero es el único camino hacia la verdadera libertad y autenticidad. Como el árbol en la montaña, debemos aprender a echar raíces profundas en nuestras convicciones, resistir los vientos del juicio ajeno y seguir creciendo hacia la luz, sin miedo a la soledad. El discurso 9 de los predicadores de la muerte, von den Predigern des Todes. En este discurso, Zaratustra critica a aquellos que predican la negación de la vida y glorifican la muerte, ya sea en forma de religiones, filosofías pesimistas o ideologías que llevan al hombre a despreciar la existencia. Nietzsche, a través de su personaje, denuncia la actitud de quienes, por miedo o resentimiento, buscan refugio en promesas de otra vida en lugar de abrazar y afirmar la realidad. Zaratustra comienza señalando que hay hombres que llevan la muerte en su interior y que, sin embargo, se presentan como guías espirituales. Son los predicadores de la muerte, aquellos que predican la renuncia, la abnegación y la mortificación del cuerpo y los deseos. Existen muchos que predican la muerte y la llaman vida eterna, y si no fuera por su desprecio a la vida, ellos mismos serían dignos de compasión. Nietzsche apunta directamente contra la moral cristiana y otras doctrinas que enseñan que el sufrimiento es un medio de redención y que el mundo terrenal es solo un paso hacia una existencia superior. Zaratustra denuncia que estos ideales no son más que una expresión del miedo a la vida, una excusa para no enfrentar el desafío de la existencia con valentía. Son demasiados los que nacen. Para los superfluos fue inventado el Estado. Ved cómo atrae a los demasiado numerosos. Aquí, Zaratustra también arremete contra el Estado y la sociedad de masas, que domestica a los individuos y los convierte en seguidores de doctrinas que suprimen su voluntad y su capacidad de superación. En lugar de fortalecer al hombre, estas enseñanzas lo debilitan y lo hacen conformarse con una vida mediocre, esperando un consuelo que nunca llega. Zaratustra distingue entre dos tipos de predicadores de la muerte. Por un lado, están los religiosos, que prometen una vida después de la muerte y exigen sacrificios en esta. Por otro lado, están los filósofos y moralistas pesimistas como Schopenhauer, que ven la existencia como algo negativo y defienden la negación de los deseos como única vía de escape. Estos predicadores de la muerte, enfermos estaban, agotados estaban, de ellos brotaba el veneno de su doctrina, y ellos mismos murieron, pero su veneno permanece. Zaratustra advierte que estas doctrinas no solo afectan a quienes las siguen, sino que continúan envenenando a generaciones enteras, transmitiendo una actitud de derrota y resignación ante la vida. Finalmente, Zaratustra proclama su rechazo total a estos predicadores y su mensaje de decadencia. Frente a la negación, él ofrece una filosofía de afirmación, en la que el hombre debe aceptar la vida en todas sus facetas, incluyendo el sufrimiento, el dolor y la lucha, pues son parte esencial del crecimiento y la autosuperación. Yo os enseño el superhombre. Él es este rayo, esta locura divina. No sigáis a los predicadores de la muerte, sino a los creadores, a los que afirman la vida con todo su peso.
Discurso 10 titulado De la guerra y los guerreros, von Krieg und Kriegern. En este discurso, Zaratustra habla del espíritu guerrero, no en un sentido meramente militar, sino como una metáfora de la lucha interna del individuo por superarse a sí mismo. Nietzsche valora la guerra en tanto que representa la voluntad de poder, el enfrentamiento con uno mismo y con el mundo para alcanzar algo superior. Sin embargo, no se refiere a la guerra en su forma brutal o destructiva, sino a una batalla espiritual, una lucha contra la mediocridad, la cobardía y la conformidad. No quiero guerreros que lleven escudo, sino aquellos que sepan empujar con su fuerza. Así se empuja la virtud. Zaratustra desprecia la pasividad y la sumisión, y exhorta a sus discípulos a adoptar una mentalidad de guerrero. No se trata solo de enfrentarse a enemigos externos, sino de combatir las propias debilidades. Para Nietzsche, el verdadero guerrero es el que lucha contra sus propias limitaciones y miedos, aquel que se enfrenta a las falsas seguridades de la moral convencional. Vivid vuestro peligro, pues sólo así creceréis. Que vuestra virtud sea amor a la vida y no una resignación mezquina. La guerra de la que habla Zaratustra es la lucha por la transformación personal, es el conflicto constante entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Por eso, Nietzsche destaca que no hay honor en la simple obediencia o en la seguridad, sino en la capacidad de desafiar lo establecido y forjar un nuevo camino. Finalmente, Zaratustra advierte sobre los falsos guerreros, aquellos que pelean por causas sin sentido, que solo buscan destrucción sin creación. El verdadero guerrero no lucha por odio o por venganza, sino porque ve en la batalla un camino de evolución y autodisciplina. En el discurso 11 titulado Del nuevo ídolo, vom neuen Götzen, Nietzsche dirige su crítica hacia el Estado, al que llama el nuevo ídolo. Según Zaratustra, el Estado se ha convertido en una entidad que adora a sí misma, exigiendo obediencia absoluta de sus ciudadanos y sofocando la individualidad en nombre del bien común. Es una advertencia contra el poder de las estructuras políticas y su capacidad de manipular y someter a las masas. En algún lugar todavía hay pueblos y rebaños, pero no entre nosotros, hermanos. Aquí hay estados. Estado se llama el más frío de todos los monstruos. El frío miente también, y esta mentira se arrastra de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. Nietzsche señala que el Estado no es realmente el pueblo, sino una entidad artificial que se ha adueñado del espíritu de los individuos. Al proclamar que representa a todos, en realidad los uniformiza, los vuelve piezas de una máquina en la que pierden su autenticidad y su poder de autodeterminación. Zaratustra denuncia que el Estado no fomenta la grandeza, sino la mediocridad. A través de leyes, normas y discursos sobre el bien común, mantiene a la gente en un estado de sumisión y conformidad. Es una crítica tanto a los regímenes autoritarios como a las democracias masificadas que convierten a los individuos en simples engranajes de una estructura impersonal. Allí donde todavía hay pueblo, este no entiende al Estado y lo odia como un mal de ojo y un pecado contra costumbres y derechos. Nietzsche sugiere que en sociedades más naturales y auténticas, el Estado no es necesario, pues las personas viven según sus propias reglas y valores. Pero en la civilización moderna, el Estado ha suplantado la responsabilidad personal y ha convertido a los ciudadanos en súbditos obedientes. Zaratustra no solo critica el Estado como una institución política, sino como una mentalidad. La verdadera amenaza no es solo el gobierno, sino la mentalidad de las masas que buscan seguridad en lugar de libertad, estabilidad en lugar de grandeza. Huid, hermanos míos,
del mal olor de ese ídolo. No luchéis contra él con palabras, antes, idos lejos de su presencia. Dejadlo a quienes lo adoran. Finalmente, Zaratustra no llama a la revolución ni al enfrentamiento directo con el Estado, sino al alejamiento de su influencia. La solución no está en intentar reformar el sistema, sino en crear una nueva forma de vida al margen de él, en la que el individuo pueda desarrollar su máximo potencial sin ser controlado por las estructuras impuestas. En el discurso 12 titulado «De las moscas del mercado», von den Fliegen des Marktes, Zaratustra desarrolla una crítica mordaz contra la dinámica social de las masas y los peligros que representa para el individuo superior. Este discurso es fundamental para comprender la postura nietzscheana frente a la mentalidad gregaria y la falsa reputación pública. Zaratustra comienza advirtiendo a sus discípulos sobre el ambiente corruptor del mercado, metáfora que representa el espacio público donde las opiniones se comercian y las reputaciones se construyen sobre la vanidad. Huye, amigo mío, a tu soledad. Veo que te han enloquecido con el ruido de los grandes hombres y las picaduras de los pequeños, exclama. Aquí, Nietzsche contrasta la auténtica grandeza que se cultiva en el aislamiento reflexivo, con la falsa notoriedad que se obtiene mediante la adulación y el espectáculo. El filósofo describe a la multitud como un enjambre de moscas. Ruidosas son las moscas del mercado, y los hombres famosos son aún más ruidosos. No saben de nada más que de hacer ruido. Esta imagen refleja su desprecio por aquellos que buscan reconocimiento a través de la palabrería hueca y la manipulación de las masas. Para Zaratustra, el verdadero pensador no debe rebajarse a competir en este ámbito, pues, entre la multitud, el hombre superior se vuelve más bajo que él mismo. Un pasaje clave del capítulo es la denuncia contra los falsos líderes, aquellos que se presentan como grandes hombres, pero que en realidad dependen de la aprobación del vulgo. Muchos que querían brillar ante el pueblo prepararon para sí mismos como muecas virtudes, y el pueblo cree en ellos y quiere que solo ellos gobiernen. Nietzsche desenmascara así la hipocresía de quienes adaptan sus valores para ganar influencia, en lugar de seguir su propia ley interior. Zaratustra también critica la obsesión por la fama, señalando que incluso los espíritus más elevados pueden verse tentados por ella. El alma del hombre superior cae muchas veces en la tentación de convertirse en un payaso. Este peligro es particularmente grave porque corrompe la autenticidad del pensador, llevándolo a sacrificar su integridad en aras del aplauso momentáneo. La solución que propone es radical, el retiro a la soledad. A donde llega la multitud, llega el hedor de muchos, y no vale la pena protestar contra ello, sentencia. La verdadera creación filosófica y artística solo puede darse lejos del bullicio del mercado, en un espacio donde el individuo no esté contaminado por las expectativas ajenas. El discurso culmina con una exhortación a preservar la pureza del espíritu creador. No permitas que te devoren las moscas del mercado. Huye a donde sopla el aire puro y fuerte de la soledad. Esta idea refuerza uno de los ejes centrales del pensamiento nietzscheano, la necesidad de independencia frente a los valores establecidos para alcanzar la auténtica libertad intelectual. En el discurso 13 titulado «De la castidad», von der Keuschheit, Zaratustra aborda con aguda penetración psicológica el complejo tema de la sexualidad y su relación con la espiritualidad,
desmontando las concepciones morales tradicionales sobre la pureza. Este discurso revela la postura nietzscheana frente a los instintos humanos y su integración en una vida plena. El capítulo se inicia con una provocadora observación. ¿Es que la sensualidad es para los lujuriosos un tormento y un martirio? Para el águila es un impulso gozoso y una virtud de inocencia. Con esta poderosa imagen, Nietzsche establece inmediatamente su tesis central. La valoración moral de los impulsos sexuales depende fundamentalmente de la actitud con que se les afronte, no de una supuesta naturaleza pecaminosa inherente. Zaratustra desarrolla una crítica mordaz a la concepción ascética de la castidad, tan cara al cristianismo. Yo aconsejo la castidad solo a aquellos para quienes es un instinto gozoso que se mueve con la inocencia de un niño. Aquí se manifiesta claramente el perspectivismo nietzscheano. No hay una moral sexual universalmente válida, sino actitudes más o menos saludables según el tipo psicológico de cada individuo. El texto profundiza en el análisis psicológico de los predicadores de la abstinencia. Muchos han querido dominar sus demonios y en el proceso se convirtieron ellos mismos en demonios. Nietzsche detecta aquí el mecanismo del resentimiento. Quienes más vehementemente condenan los impulsos sexuales son precisamente aquellos que más los padecen, proyectando su propia lucha interna como un mal universal. Una de las observaciones más lúcidas del capítulo señala: la castidad puede ser tanto una virtud como un vicio, según el alma que la practica. Esta afirmación resume la postura nietzscheana de rechazar los absolutos morales. Para el espíritu libre, la moderación sexual puede ser expresión de autodominio, para el reprimido, síntoma de miedo a la vida. El discurso alcanza su punto más alto cuando Zaratustra proclama: mejor pecar que sentir remordimientos, mejor cometer excesos que renunciar por miedo. Esta aparente provocación encierra una profunda sabiduría psicológica. Nietzsche valora más la integridad del instinto que la sumisión a ideales que mutilan la vitalidad. En el discurso titulado Del amigo, von Freunde, Zaratustra explora la naturaleza de la verdadera amistad desde una perspectiva filosófica elevada. El discurso comienza con una provocadora afirmación. Demasiado cerca me está el amigo, y a menudo se me escapa, mas entre enemigos hay distancia que mantener. Con esta paradoja, Nietzsche establece su concepción de la amistad como relación entre iguales que preserva la individualidad. Zaratustra desarrolla su ideal de amistad como un vínculo que estimula el crecimiento mutuo. En el amigo debes tener a tu mejor enemigo, debes sentirte más cerca de él que de ti mismo cuando luches contra él. Esta aparente contradicción revela la esencia de la amistad superior, una relación de tensión creativa donde ambos se exigen excelencia. El texto contiene una de las metáforas más potentes del libro. ¿Quieres ir acompañado? ¿O ser seguido? ¿O ir solo? Del primero y del tercero debe darse cuenta. Con el segundo nunca harás nada grande. Nietzsche distingue así claramente entre la verdadera amistad entre iguales y la relación maestro-discípulo que limita el desarrollo autónomo. En el discurso titulado De las 1000 metas y una, von 1000 und einem Ziele, Zaratustra expone su revolucionaria concepción de los valores morales como creaciones humanas históricamente situadas. El discurso comienza con una afirmación contundente.
muchas tierras ha visto Zaratustra y muchos pueblos. Así descubrió el bien y el mal de 1000 pueblos. Mayor poder no encontró Zaratustra en la tierra que el de crear valores. El filósofo muestra cómo cada pueblo ha creado sus propias tablas de valores. Un pueblo no sobrevive sin estimar valores, pero quiere preservarse, y por eso estima no como estima el vecino. Esta observación anticipa el relativismo cultural moderno, aunque Nietzsche va más allá al señalar que detrás de cada sistema moral hay una voluntad de poder particular. El capítulo culmina con la propuesta de Zaratustra. No un pueblo, sino superhombres, debe crear ahora el futuro. La gran salud debe venir, la que crea nuevos valores. Aquí se anuncia el proyecto nietzscheano de transvaloración, la creación consciente de valores que superen las morales tradicionales. El discurso titulado Del amor al prójimo, von der Nächstenliebe. Zaratustra desarrolla una crítica radical al concepto cristiano de caridad y compasión, proponiendo en su lugar una forma más auténtica de relación humana. El discurso comienza con una afirmación provocadora. Os exhorto al amor a los más lejanos, y no al amor al prójimo. El amor al prójimo siempre ha sido para mí algo muy problemático. Zaratustra desmonta la hipocresía del amor al prójimo practicado por las masas. Este pequeño amor, este amor de rebaño, lo llaman virtud. Pero yo solo veo cobardía disfrazada de bondad. El texto profundiza en la psicología de la compasión. Cuando os sentís compasivos, ¿no es acaso vuestro propio dolor lo que queréis aliviar? ¿No os convertís en voyeurs del sufrimiento ajeno? Nietzsche propone una alternativa. Más alto que el amor al prójimo está el amor a lo lejano y al futuro. Más alto aún que el amor al hombre está el amor a las causas y a los fantasmas. El capítulo contiene una de las metáforas más potentes. El amor al prójimo es como el agua estancada. Pronto huele a podrido. En cambio, el amor a lo lejano es como un río que fluye hacia mares desconocidos. Este capítulo anticipa conceptos clave como la moral de esclavos y sienta las bases para la transvaloración de todos los valores, mostrando cómo el supuesto amor cristiano puede ser en realidad una forma de resentimiento disfrazado. En el discurso titulado Del camino del creador, Vom Wege des Schaffenden, Zaratustra desarrolla una profunda reflexión sobre el proceso de autosuperación y la soledad esencial que acompaña al verdadero creador. Este discurso constituye uno de los pasajes más reveladores sobre la naturaleza del genio creador en la filosofía nietzscheana. Este discurso comienza con una advertencia solemne. ¿Quieres ir por el camino de la soledad, hermano mío? ¿Quieres buscar el camino hacia ti mismo? Detente y escúchame primero. Zaratustra describe la dura realidad del camino creativo. El creador debe convertirse en un endurecido. Toda creación nace del dolor, como un parto, pero el dolor del creador es el dolor de la montaña que da a luz. El texto profundiza en la paradoja fundamental de la creación. Para crear, debes destruir primero. Destruir los valores heredados, las certezas recibidas, incluso los lazos más queridos. El creador es siempre un criminal, criminal de los valores establecidos. Nietzsche expone la dialéctica entre soledad y sociedad. En la multitud te perderás a ti mismo. En la soledad te encontrarás, pero también te destruirás. Por eso el creador oscila eternamente entre estos dos abismos.
El capítulo contiene una de las metáforas más iluminadoras. El camino del Creador es como cruzar un puente estrecho sobre un abismo. Detrás queda la seguridad del rebaño. Delante, el vacío de lo desconocido. Pero solo cruzando este puente se alcanza la verdadera libertad. Este capítulo revela la esencia del pensamiento nietzscheano sobre la auténtica creatividad, mostrando cómo el camino del Übermensch, superhombre, exige romper con todas las seguridades y afrontar la terrible libertad de crear nuevos valores. La soledad descrita no es física, sino espiritual. El aislamiento radical de quien se atreve a pensar más allá de los límites de su época. En discurso 18 titulado De viejas y jóvenes mujercitas, von Alten und jungen Weiblein, Zaratustra ofrece una de sus reflexiones más polémicas y frecuentemente mal interpretadas sobre la naturaleza de la mujer y las relaciones entre géneros. Este discurso, lejos de ser un simple tratado misógino, como a veces se ha interpretado, encierra una profunda dialéctica sobre la complementariedad de los principios masculino y femenino. Este contiene la famosa sentencia: ¿vas con mujeres? No olvides el látigo. Esta provocadora frase, frecuentemente citada fuera de contexto, adquiere su verdadero significado cuando se analiza en el conjunto del discurso. Zaratustra no aboga literalmente por la sumisión violenta de la mujer, sino que utiliza una metáfora para expresar la tensión creativa entre principios opuestos. La mujer es un juego peligroso para el guerrero del espíritu. Demasiado amor la vuelve esclava, demasiado desdén la vuelve vengativa. El texto desarrolla una sofisticada teoría de la complementariedad. En el hombre hay niño que quiere jugar. En la mujer hay niña que quiere ser jugada. Pero ambos son en el fondo el mismo juego del eterno femenino y masculino. Nietzsche, quien usa como alter ego a Zaratustra, explora la psicología femenina con agudeza. La mujer entiende al niño mejor que el hombre, porque ella misma es en el fondo un niño con garras y sabiduría antigua. Este discurso debe leerse como una exploración simbólica de los arquetipos masculino y femenino, no como un tratado sociológico sobre las relaciones de género. La mujer de la que habla Zaratustra representa el principio femenino eterno, no las mujeres concretas. La provocación de Nietzsche busca sacudir las concepciones convencionales y mostrar cómo en la tensión entre opuestos se genera la energía creativa más poderosa. El verdadero mensaje del capítulo se revela en su conclusión. La madurez del hombre es haber redescubierto la seriedad que tenía cuando era niño, pero la mujer permanece siempre niña, y en esa eterna juventud reside su peligro y su poder. En el discurso 19 titulado De la mordedura de la víbora, von Bis der Natter, Zaratustra desarrolla una profunda reflexión sobre la justicia, la venganza y la superación del resentimiento, utilizando la poderosa metáfora de la serpiente que muerde. Este discurso constituye una de las exposiciones más agudas de Nietzsche sobre la psicología moral y la transvaloración de los valores tradicionales. Y comienza con un relato alegórico. Un día, Zaratustra dormía bajo una higuera cuando una víbora se acercó y le mordió en el cuello. Despertando del dolor, vio a la serpiente que, reconociéndole, intentaba huir torpemente. Zaratustra reacciona de manera inesperada. «No es aún hora para que mueras», dijo a la víbora. «Toma. Mi justicia no permite que me pagues antes de haberte dado yo algo a cambio».
Esta escena da pie a una profunda reflexión. El hombre inferior toma venganza. El hombre superior devuelve bien por mal, pero el Creador trasciende este círculo de acción-reacción. El texto profundiza en la naturaleza del resentimiento. Toda justicia que se basa en el ojo por ojo sigue siendo en el fondo venganza disfrazada. La verdadera justicia creativa rompe este círculo infernal. Y Nietzsche propone una nueva ética. No es suficiente perdonar al enemigo, hay que transformar el resentimiento en energía creadora. Solo así la herida se convierte en boca que canta. Este capítulo revela el núcleo de la propuesta ética nietzscheana. No se trata simplemente de invertir los valores cristianos, perdonar en lugar de vengar, sino de trascender completamente el marco de referencia moral tradicional. La mordedura simboliza todas las ofensas y dolores que recibimos, y la respuesta de Zaratustra muestra cómo el espíritu libre puede convertir incluso el veneno en medicina. La enseñanza culmina con una poderosa imagen. Cuando te hieran, no devuelvas el golpe ni ofrezcas la otra mejilla. Convierte tu herida en un oído que escuche nuevas músicas, en una boca que pronuncie nuevas verdades. Este pasaje anticipa conceptos clave del pensamiento maduro de Nietzsche, particularmente su crítica a la moral del resentimiento y su propuesta de una ética afirmativa que transforme el sufrimiento en potencia creadora. En el capítulo 20 titulado De hijos y matrimonio, Von Kind und Ehe, Zaratustra ofrece una provocadora reflexión sobre la procreación y las relaciones conyugales desde la perspectiva del superhombre. Lejos de ser un simple tratado sobre familia, este discurso plantea cuestiones fundamentales sobre la herencia espiritual y la responsabilidad creativa. El texto comienza con una pregunta radical. ¿Tienes derecho a tener hijos? Eres el victorioso, el dominador de tus sentidos, el señor de tus virtudes. Zaratustra critica el matrimonio convencional. Muchos breves idiotismos se llaman amor, y este brevemente compartido idiotismo quiere eternizarse mediante hijos. El discurso desarrolla una exigente ética reproductiva. Tu matrimonio debe ser mayor que tú. Más alto que el amor entre dos debe ser vuestra voluntad común de crear al superador de vosotros mismos. Nietzsche introduce su revolucionario concepto. No debéis procrear para perpetuaros, sino para superaros. Que vuestro hijo sea el amor hecho hacia arriba, no la reproducción hacia adelante. En el capítulo titulado De la muerte libre, Von Freien Tode, Zaratustra desarrolla su revolucionaria concepción de la muerte voluntaria como acto supremo de afirmación vital. Este discurso constituye una de las reflexiones más profundas y controvertidas de toda la obra. El texto comienza con una paradoja. Muchos mueren demasiado tarde y algunos mueren demasiado pronto. Aún suena extraña la doctrina. Muere a tiempo. Zaratustra critica las muertes sin sentido. Hay quienes primero se convierten en cáscaras vacías y luego prolongan su existencia como sombras de lo que fueron. El discurso propone una muerte activa. Tu muerte no debe ser accidente del destino, sino fiesta consciente. Debes extinguirte como el sol de la tarde, por sobreabundancia de luz. Nietzsche culmina con una poderosa imagen. Así quiero yo morir, despedazándome para dar nuevos soles a la tierra. ¿Qué mayor regalo puede darse que la propia superación? En el capítulo titulado Del dar Virtud, von der schenkenden Tugend, Zaratustra desarrolla su concepción más madura sobre la naturaleza de la virtud auténtica,
estableciendo un contraste radical con las morales tradicionales. Este discurso constituye la culminación de la primera parte de la obra, sintetizando muchos de los temas anteriores. El capítulo se abre con una poderosa exhortación. 3 cosas me son sagradas: dar, crear y gobernar. Estas son mis virtudes supremas y a ellas consagro mi voluntad. Zaratustra critica las virtudes convencionales. Vuestras pequeñas virtudes morales son como monedas gastadas. Todos las usan, pero nadie sabe ya qué valor representan. El texto profundiza en la naturaleza del verdadero dar. Dar no es sacrificio, sino sobreabundancia. Solo quien está lleno hasta rebosar puede dar auténticamente. Vuestra caridad no es más que la vergüenza de vuestra pobreza interior. Nietzsche introduce su revolucionario concepto. No hay virtud en seguir mandamientos. La única virtud es crear valores desde la plenitud del propio ser. Vuestro deber debe nacer de vuestra alegría, no vuestra alegría de vuestro deber. Y el discurso alcanza su clímax con la visión del superhombre. Yo os enseño el superhombre. Él es este dar, este crear, este gobernar hecho carne. En él, la virtud ya no es obligación, sino naturaleza segunda. Este capítulo marca un punto de inflexión en la obra, donde Zaratustra trasciende la mera crítica a los valores establecidos para proponer positivamente su ética alternativa. La virtud dadora representa la superación definitiva de la moral del resentimiento, estableciendo en su lugar una ética basada en la afirmación gozosa de la existencia. En el discurso titulado Del espíritu de pesadez, Vom Geist der Schwere, Zaratustra identifica y ataca aquello que mantiene al hombre encadenado a la mediocridad. El espíritu de pesadez se manifiesta como la fuerza opresora que impide el vuelo del espíritu humano hacia su superación. El espíritu de pesadez es mi demonio más aborrecido. Todo lo que es pesado, rígido, gravitante, cae por su culpa, declara Zaratustra. Este espíritu no solo se expresa en la moral tradicional, con sus mandamientos inflexibles, sino también en la pereza intelectual, el conformismo y el miedo a lo desconocido. Zaratustra describe cómo este principio actúa en la vida cotidiana. Algunos llevan su propia piedra de molino, arrastrándola como si fuera su deber. Otros acumulan conocimientos muertos, convirtiéndose en bibliotecas ambulantes, pero sin crear nada nuevo. La solución que propone es radical. Hay que aprender a volar. Y para volar hay que desprenderse de todo lo que pesa, no solo de las cadenas externas, sino de aquellas que llevamos dentro, grabadas en el corazón. El capítulo culmina con una de las imágenes más poderosas del libro. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Lo peligroso no es caer, sino quedarse paralizado por el miedo a cruzar. En el discurso titulado De los sublimes, von den Erhabenen, Zaratustra dirige su mirada hacia aquellos que pretenden alcanzar la grandeza a través de la negación de la vida. Los llamados sublimes, ascetas, moralistas rígidos, santos que renuncian al mundo, son desenmascarados como figuras que, en lugar de superarse, simplemente mutilan su propia humanidad. Los sublimes dicen haber vencido sus pasiones, pero en realidad las han enterrado vivas, y éstas los corroen por dentro, afirma Zaratustra. Su pureza no es una victoria, sino una huida. El texto contrasta dos formas de elevación.
Hay quienes escalan montañas para estar más cerca del cielo, pero solo ven el valle desde arriba. Y hay quienes escalan para luego descender de nuevo, llevando consigo la visión de las alturas. Zaratustra no condena la espiritualidad en sí, sino su versión mutilada. No es santo quien mata sus instintos, sino quien los transfigura. La verdadera santidad no niega el cuerpo, sino que lo convierte en instrumento de algo más grande. El discurso termina con una provocación deliberada. Conozco a esos santos que se flagelan en cuevas. Su Dios no es más que la sombra de su propio resentimiento proyectada en el cielo. En el discurso titulado «De los sacerdotes, von den Priestern», Zaratustra emprende una crítica devastadora contra la casta sacerdotal y su instrumentalización de lo sagrado. Este discurso constituye uno de los ataques más sistemáticos de Nietzsche contra la institucionalización religiosa, donde desmonta la psicología del poder eclesiástico. El capítulo se abre con una observación antropológica aguda. Los sacerdotes surgieron del mismo barro que los señores, pero mientras unos gobernaban con espadas, estos inventaron cadenas más sutiles, llamaron pecado a la desobediencia y gracia a la sumisión. Zaratustra analiza el mecanismo de control sacerdotal. Primero enfermaron al hombre con doctrinas de culpa, luego se ofrecieron como únicos médicos. Su cura es como el veneno del que hablan, mantiene débil al paciente para que nunca deje de necesitarlos. El texto revela la paradoja central. Predican amor mientras siembran discordia. Hablan de luz mientras viven de las sombras humanas. Lo más sagrado lo han convertido en mercancía, vendiendo pedazos de cielo a cambio de libertad terrenal. Una de las denuncias más contundentes aparece en este pasaje. Sus manos están manchadas de sangre espiritual. Cada verdad eterna que proclaman es una herida infligida al pensamiento vivo. Han crucificado al hombre sobre una cruz de conceptos. Zaratustra no se limita a condenar, sino que diagnostica. Los sacerdotes mismos son víctimas de su propio engaño. Detestan la vida con la intensidad de quienes jamás se atrevieron a vivirla. Su ascetismo no es virtud, sino impotencia vestida de santidad. El capítulo culmina con una visión alternativa, pero llegará el día en que su templo se derrumbe. Entonces oiréis mi risa rodar entre las ruinas, porque solo cuando desaparezca el último sacerdote podrá nacer el primer hombre verdaderamente libre. Este discurso profundiza y amplía la crítica iniciada en Los predicadores de la muerte, mostrando cómo la estructura eclesiástica perpetúa mecanismos de dominación psicológica. Nietzsche no ataca aquí la espiritualidad en sí, sino su corrupción institucional. La figura del sacerdote representa para Zaratustra la antítesis del creador de valores. Mientras uno encadena a dogmas, el otro libera hacia posibilidades inexploradas. El estilo combina la precisión psicológica con imágenes potentes, sacerdotes como falsos médicos, la religión como mercado de ilusiones, revelando cómo las estructuras de poder se mantienen mediante la manipulación de necesidades metafísicas auténticas. Este capítulo anticipa el análisis que Nietzsche desarrollará posteriormente en La genealogía de la moral sobre el sacerdote como tipo psicológico. En el discurso titulado De la canalla, vom Gesindel, Zaratustra expone su crítica más visceral contra la mentalidad gregaria y el culto a la mediocridad que domina en la sociedad moderna. Este discurso representa una de las diatribas más incendiarias de Nietzsche contra la cultura de masas y su efecto nivelador sobre el individuo excepcional. El texto irrumpe con una declaración combativa. La vida es un manantial de alegría, pero donde bebe la canalla, todos los pozos son envenenados.
Zaratustra describe la psicología de la chusma. No saben crear, solo imitar. No saben venerar, solo envidiar. Su placer es ver caer a los grandes. Su moral es la igualdad en la pequeñez. El discurso revela el mecanismo de la mentalidad gregaria. Se multiplican como ratas en las sombras. Donde uno dice, yo, 100 gritan nosotros. Su fuerza está en el número, su arma en el rebajamiento de todo lo elevado. Una de las imágenes más potentes aparece aquí. Son el peso muerto de la historia, la arena que traga las pisadas de los que marchan hacia adelante. Su victoria sería la noche eterna del espíritu. Zaratustra no se limita a denunciar, sino que prescribe. Aprende el arte del aislamiento, oh hombre superior. Donde termina el rebaño, comienza el camino del Creador. La soledad es el precio de la grandeza. El capítulo culmina con una visión alternativa. Pero sé paciente como la tierra que recibe toda inmundicia y la transforma en fecundidad. La canalla pasará, el superhombre permanecerá. Este discurso completa el cuadro crítico de los capítulos anteriores, predicadores de la muerte, sacerdotes, virtuosos, mostrando cómo la masa anónima constituye el caldo de cultivo que alimenta todas esas figuras. Nietzsche no ataca aquí a los desfavorecidos sociales, sino a la mentalidad conformista que puede aparecer en cualquier estrato. La canalla zaratustriana representa el principio antivital por excelencia. El miedo a lo diferente, el resentimiento contra lo excelente, la aversión a todo lo que trasciende la mediocridad general. Este capítulo anticipa conceptos que Nietzsche desarrollará en obras posteriores como La genealogía de la moral y El crepúsculo de los ídolos. El estilo combina la furia contenida con imágenes poderosas, la canalla como plaga, como peso muerto, como arena movediza, revelando la profundidad de la crisis cultural que diagnostica Nietzsche. Más que simple misantropía, este discurso expresa la angustia del pensador ante el peligro de extinción del espíritu libre en la era de las masas. En el discurso titulado De las tarántulas, Von den Taranteln, Zaratustra despliega una de sus críticas más agudas contra el resentimiento disfrazado de justicia, utilizando la metáfora de estas arañas venenosas para representar a los predicadores de igualdad motivados por la envidia. El texto comienza con una observación zoológica convertida en alegoría moral. Mirad este agujero donde acecha la tarántula. ¿No veis sus ojos como carbones encendidos de rencor? Es la misma mirada que reluce en los apóstoles de la justicia igualitaria. Zaratustra desenmascara la psicología oculta. Bajo su grito de igualdad late el veneno del resentimiento. No aman al débil, odian al fuerte. Su ideal no es elevar, sino rebajar. El discurso revela el núcleo de su crítica. Las tarántulas predican: justicia es que todos sufran igual. Pero yo digo, justicia es que cada cual alcance su propia altura, aunque supere a los demás. Una escena dramática muestra el enfrentamiento. Cuando una tarántula me gritó: «Quien no piensa como yo es un criminal», reconocí al instante su veneno, porque todo fanatismo esconde este grito no dicho: «Nadie debe ser más que yo». Zaratustra propone la cura al veneno. Para no convertirnos en tarántulas, debemos transformar nuestro resentimiento en admiración, nuestra envidia en emulación. El verdadero superhombre no rebaja cumbres, escala montañas más altas. El capítulo culmina con una visión reconciliadora. Un día aprenderemos que las diferencias no son injusticias, sino riquezas del devenir.
Entonces las tarántulas dejarán de picar y tejerán solo sus telas al sol de la tarde. Este discurso completa la crítica al igualitarismo iniciada en De la canalla, mostrando cómo ciertas doctrinas aparentemente nobles esconden motivaciones patológicas. Nietzsche no ataca la justicia social genuina, sino su perversión en instrumento de resentimiento. La tarántula simboliza perfectamente el tipo psicológico que, herido por su propia mediocridad, intenta paralizar a los seres superiores. Este capítulo anticipa el análisis del resentimiento que Nietzsche desarrollará en La genealogía de la moral, mostrando cómo ciertas ideologías modernas son secularizaciones del instinto sacerdotal judío-cristiano. El estilo combina imágenes vívidas, los ojos brillantes de la araña, el veneno ideológico, con argumentación filosófica, revelando las raíces psicológicas de discursos aparentemente altruistas. Más que simple crítica política, este capítulo ofrece una terapia espiritual contra el veneno del resentimiento que envenena tanto a individuos como a culturas enteras. En el discurso titulado De los famosos sabios, von den berühmten Weisen, Zaratustra dirige su crítica hacia los intelectuales institucionales y eruditos que, habiendo traicionado la verdadera búsqueda del conocimiento, se han convertido en aduladores del poder establecido. El texto inicia con una ironía mordaz. Vuestros grandes sabios no son más que sirvientes disfrazados de autoridades. Estudian el mundo no para comprenderlo, sino para justificar los prejuicios de su época. Zaratustra desmenuza la psicología del sabio convencional. Han convertido el conocimiento en mercancía que se vende al mejor postor. Sus sistemas filosóficos son jaulas doradas donde encierran el pensamiento vivo para domesticarlo. El discurso revela la contradicción fundamental. Se llaman a sí mismos libre pensadores, pero solo piensan lo que no amenaza sus privilegios. Su escepticismo es cobardía, su objetividad complicidad con el poder. Una de las críticas más devastadoras aparece aquí. Cuando jóvenes, estos sabios trepaban montañas peligrosas. Ahora viejos, se sientan sobre sus pequeños tesoros de verdades muertas y ladran a quienes aún se aventuran más allá. Zaratustra contrasta esta figura con el verdadero filósofo. El auténtico sabio no acumula conocimientos como un avaro, sino que los quema como leña para alumbrar nuevos caminos. Su virtud no es la erudición, sino el coraje de cuestionarlo todo. El capítulo culmina con una provocadora exhortación. Romped los ídolos de vuestras academias. La verdad no habita en libros polvorientos, sino en el camino peligroso de quien busca más allá de todo dogma. Este discurso completa la galería de críticas zaratustrianas a las figuras institucionales, sacerdotes, virtuosos, tarántulas, mostrando cómo el mundo académico puede convertirse en otro mecanismo de represión espiritual. Nietzsche no ataca aquí el conocimiento en sí, sino su burocratización en manos de expertos que han perdido toda conexión con la vida. Los famosos sabios representan para Zaratustra la traición al espíritu filosófico original. De ser un peligroso cuestionamiento de todas las certezas, la filosofía se ha convertido en mera justificación del statu quo. Este capítulo anticipa críticas que aparecerán en obras posteriores como Más allá del bien y del mal, donde Nietzsche distinguirá entre los verdaderos espíritus libres y los meros eruditos. En discurso titulado Del alerce solitario, von Baum am Berge,
Zaratustra reflexiona sobre la soledad y el crecimiento espiritual a través de la metáfora de un árbol solitario que crece en lo alto de una montaña. Para Nietzsche, la verdadera grandeza y el desarrollo del espíritu requieren aislamiento, alejamiento de la multitud y de las influencias corruptoras de la sociedad. Eres un árbol solitario que ha crecido donde los vientos soplan con fuerza, pero también los vientos más fuertes danzan en tus ramas. Zaratustra le habla a un joven que se siente aislado del mundo por su deseo de superación. Le advierte que aquellos que buscan elevarse por encima de la mediocridad sufrirán el desprecio de la multitud, pero que esto es una señal de su crecimiento. El árbol en la cima de la montaña es una imagen del hombre superior, fuerte y resiliente, pero también expuesto a tormentas y desafíos constantes. Nietzsche enfatiza que la soledad no es un castigo, sino una condición necesaria para la transformación personal. El que busca la verdad y la grandeza debe estar dispuesto a alejarse de los demás y enfrentar el peso de su propia existencia sin depender de las estructuras de apoyo de la sociedad. En discurso titulado De la guerra y del pueblo guerrero, von der Krieg und dem Kriegsvolk, continúa la metáfora del guerrero, pero con un énfasis en la sociedad. Nietzsche critica a los pueblos que han perdido su espíritu combativo y se han vuelto decadentes. Para él, una cultura fuerte es aquella que mantiene el coraje y la voluntad de poder, no en el sentido de guerra destructiva, sino en la lucha por la grandeza. No con la paz se termina la guerra, sino con una nueva lucha. Y solo una paz corta es saludable. Nietzsche no está glorificando la guerra en su sentido literal, sino el conflicto como motor de transformación. Las sociedades que evitan todo tipo de lucha se debilitan y se vuelven complacientes. Un pueblo que no lucha por algo superior está condenado a la decadencia. Zaratustra advierte que la guerra real no es la que se libra con armas, sino la que se da en el espíritu. La lucha contra la mediocridad, la cobardía y la autoindulgencia es la verdadera batalla que un pueblo debe librar para no caer en la decadencia. Vivid vuestro peligro, y que vuestra mejor virtud sea amor a la vida. En el discurso titulado Del nuevo ídolo, vom neuen Götzen, Zaratustra continúa su crítica a las estructuras de poder, esta vez refiriéndose a los gobiernos y a la política como un nuevo tipo de idolatría. Para Nietzsche, el Estado se ha convertido en un dios falso que exige la sumisión de sus ciudadanos bajo la promesa de protección y bienestar. Estado se llama el más frío de todos los monstruos fríos. Frío miente también. Y esta mentira se arrastra de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. Nietzsche ve en el Estado una fuerza que uniformiza, que aplasta la individualidad y que promueve una moral de esclavos. La democracia de masas, en su opinión, no es una solución sino otro modo de dominación, en el que la mediocridad se impone sobre la excelencia. Donde todavía hay pueblo, no se comprende al Estado y se le odia como un mal de ojo y un pecado contra costumbres y derechos. Zaratustra sugiere que el individuo superior debe alejarse del Estado y buscar su propia ley. No se trata de anarquismo, sino de la idea de que la verdadera libertad no se encuentra en estructuras políticas, sino en la autonomía del espíritu. En el discurso titulado De las moscas del mercado, von den Fliegen des Marktes, Nietzsche critica la sociedad de masas y su inclinación por lo vulgar, lo superficial y la opinión pública. Para Zaratustra,
La multitud es como un enjambre de moscas que distraen y molestan, impidiendo al hombre superior desarrollar su grandeza. Huid, amigos míos, de la miseria de la calle y de la mala atmósfera de la plebe. La plaza del mercado representa el lugar donde se venden ideas baratas, donde las opiniones se forman en base a la moda y la emoción, no al pensamiento profundo. La voz del pueblo no es la voz de la sabiduría, sino la de la mediocridad. No con el ruido, sino con la razón se remueven las montañas. Zaratustra insta a sus discípulos a evitar perderse en las discusiones banales de la sociedad. El hombre superior no debe buscar la aprobación de la multitud ni rebajarse a su nivel, sino cultivar su propia visión del mundo. En discurso titulado De la mirada hacia atrás, Vom Alten und Neuen Tafel, Zaratustra habla sobre la necesidad de mirar atrás para comprender el camino recorrido, pero sin quedarse atrapado en el pasado. Explica que la vida es un constante devenir y que el hombre superior debe estar dispuesto a abandonar sus antiguas creencias si quiere seguir evolucionando. Quien quiera aprender a volar, debe primero aprender a estar de pie y a caminar y a correr y a trepar y a bailar. No se vuela de repente. Zaratustra advierte que la nostalgia y el apego a las viejas ideas pueden ser una trampa. Aquel que quiere alcanzar la grandeza debe estar dispuesto a desprenderse de todo lo que ya no le sirve, incluso si eso significa cuestionar sus propias creencias más profundas. Tu pasado no debe convertirse en un amo, sino en un aprendiz. Nietzsche sugiere que debemos aprender del pasado sin quedarnos atados a él. La verdadera libertad está en la capacidad de reinventarse continuamente. El diálogo titulado Del hombre superior, Vom höheren Menschen, es clave en Así habló Zaratustra, pues introduce la figura del hombre superior, aquel que se encuentra en el proceso de superación, pero que aún no ha alcanzado el estado del superhombre. El hombre superior es aquel que ha aprendido a reír sobre sí mismo, a bailar sobre sus propias miserias. Nietzsche describe al hombre superior como alguien que ha roto con las normas de la sociedad, pero que aún lucha contra sus propios miedos y contradicciones. No es un ser perfecto, sino alguien en transición, un puente entre el hombre común y el superhombre. Lo más difícil que puede hacer el hombre superior es reír, pues todavía está cargado de gravedad. Para él, la risa es símbolo de liberación. Solo aquel que ha trascendido sus propias cargas puede reír verdaderamente, sin amargura ni resentimiento. En el diálogo titulado De la gran nostalgia, von der großen Sehnsucht, Zaratustra experimenta una profunda nostalgia, no por el pasado, sino por el futuro. Siente una especie de anhelo por el superhombre, por aquello que aún no ha sido creado. Mi alma es un torrente que busca el mar, un viento que no encuentra descanso. Nietzsche muestra aquí el dilema del hombre superior. Ha superado las antiguas cadenas, pero aún no ha alcanzado su destino final. Se encuentra en una especie de limbo existencial en el que siente el vacío de lo viejo, pero todavía no ha construido lo nuevo. Yo os amo, hombres superiores, pero aún me falta lo que más amo, el superhombre. Este pasaje es crucial para entender la filosofía de Nietzsche. La verdadera meta no es simplemente destruir lo viejo, sino crear algo mejor en su lugar. La nostalgia de Zaratustra es una nostalgia por el futuro, por la llegada de algo que aún no existe. El diálogo titulado Del signo, Das Zeichen, marca el clímax de la obra. Zaratustra recibe una señal de que ha llegado el momento de su transformación final. Ha alcanzado la última etapa de su viaje y comprende que su tarea
ya no es enseñar, sino crear. El rayo cayó sobre mí, la hora ha llegado. La señal que recibe Zaratustra es una visión del superhombre, la confirmación de que su filosofía no es solo una teoría, sino una realidad en potencia. A partir de este momento, su misión cambia. Ya no se trata de convencer a los demás, sino de encarnar él mismo la nueva humanidad. Ahora debo partir solo. Mis discípulos deben abandonarme. Con esta revelación, Zaratustra comprende que el verdadero maestro no es aquel que impone su enseñanza, sino aquel que guía a otros hasta que pueden caminar solos. Al final, él mismo debe retirarse y dejar que el superhombre surja por sí mismo. Este capítulo cierra el ciclo del viaje de Zaratustra, mostrando que la verdadera evolución no se encuentra en la mera acumulación de conocimiento, sino en la transformación del ser.